al profe Morales, porque recuerden que tienen que cambiar sus relojes. Esta es la quinta hora porque perdimos una. Tenemos solo 5 horas de programa. A las 2 de la mañana tuvimos que adelantar 1 hora los relojes para que fuesen las 3. Si usted tiene un despertador no como lo de los míos, que son los que hay que darle cuerda porque es lo único que me despierta, yo sí me tengo que hacer problema. Pero si usted tiene el celular, no se va a hacer problema porque eso cambia solo. Estamos en comunicación con Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Eh, ¿Qué despertador usas? ¿De los que uso yo, esos que hacen un ruido que se despierte el barrio o con la alarma te es suficiente? Mira, siempre la alarma del celular me basta, pero regularmente 10 minutos antes de que suene estoy despierto. Qué maravilla. Yo 10 minutos después de que sonó todavía no me pude levantar, pero bueno. No, es un programa y no importa si cambio la hora. Si tengo que pararme a las 6, si me tengo que parar a las 6:30, si me tengo que parar antes, al programar, algo se programa en la cabeza y 10 minutos antes siempre despierto. Ay, yo falté esa clase. Tenés otra cosa que me asombra. ¿Me podés dar 6 números, por favor? No te rías. La semana pasada, hablando de que las elecciones se iban a dar en algún momento, dijiste en julio y se van a quejar porque faltan 3 meses y va a ser en julio. ¿Cuándo van a ser las elecciones? En julio, el 28 de julio. El gobierno lo anunció unos días después de que le pusimos la fecha, porque era simplemente lógico, ¿no? El gobierno, para darle más forma al show, pues para darle un carácter de esa lápida chavista de la que quieren enterrar a Venezuela para siempre, ponen de fecha el 28 de julio, que es la fecha del nacimiento de Chávez, y hacen el anuncio el 5 de marzo, que es el día en que se celebra la muerte de Chávez, aunque todo el mundo La sabe que eso segunda. es falso. Sí, no, exacto, pues la muerte de Chávez es el día de mi cumpleaños, un detalle que yo siempre agradezco. El 30-12 del 2012 fue su muerte y eso es una cosa que es una realidad por todo el mundo sabida. Y bueno, pero el gobierno decidió que se celebra el 5 de marzo. El gobierno hace el anuncio de la fecha de las elecciones para julio, para el 28 de julio, como habíamos anticipado, y anticipado hace mucho tiempo, ¿no? Porque si bien esa semana le pusimos el julio como tal, siempre explicamos que el asunto sería a mediados de año. ¿Por qué? Porque lo Sí. único que importa es las elecciones en los Estados Unidos. No importa más nada. No importa la cantidad de payasos, no importa. Aquí lo que tienen que decorar es el circo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál payaso logra arrastrar algo de gente para que se pueda ver el bulto suficiente, para que se pueda decir ante el mundo de que hubo nuevamente elecciones en Venezuela y que esta vez estas elecciones sí son reconocidas por toda la comunidad internacional y por lo tanto no podemos volver a jugar a lo que se jugó con las elecciones del 2019, de 2018, cuando en el 2019 se pudo desconocer al chavismo. No, estas elecciones que cuentan en la estructura electoral como tal, con exactamente el mismo planteamiento, el mismo red viciado, el mismo sistema de automatización totalmente manipulable y viciado, con las mismas trampas en lo que son las estructuras de los centros de votación, con mesas itinerantes, con todas las mismas cochinadas que todas las elecciones anteriores, pero en específico con respecto a las presidenciales del 2018, en la cual la oposición llamó a no participar porque aquellas elecciones del 2018 este, tenían todo para hacer un fraude. Bueno, estas están exactamente lo mismo, igualito, ¿no? Entonces eso no cambió para nada. Pero con este esfuerzo que se ha hecho por motivar de nuevo al país al voto, no importa ni siquiera el payaso que vaya o los payasos que vayan a participar, lo único que importa es eso, el bulto suficiente para que en una fecha temprana, mucho antes de las elecciones de los Estados Unidos, se pueda legitimar nuevamente el chavismo. Lo que me resulta admirable es que muchos analistas llegan a conclusiones increíbles. Esta fecha
del 28 de julio. Escucha esto, que hay que analizar demasiado. Es probable que esa decisión busque aprovechar el legado de Chávez para reforzar la capacidad de elección de Maduro, quien es profundamente impopular. No cualquiera llega a esa conclusión. Y es eso, intentar todo lo que se hace para intentar disfrazar, ¿no? Para poderle dar el bulto. En estos días nos recordábamos de esto. En aquella elección del 2012 de Chávez Capriles, el asunto era el titán contra el flaquito. Entonces una vez le metían a la gente el chip en la cabeza de que Chávez era un titán y el flaquito era lo que era. Lo que sigue siendo, lo que siempre fue. Bueno, una cosa totalmente pusilánime y ridícula. Ahora a la gente le dicen, mira, el poder del gobierno, esta tiranía, porque increíble, ¿no? Porque hasta María Corina está utilizando el término tiranía, sin el fondo, ¿no? Simplemente el término, porque ella entiende que al decirle dictadura, no es que no le funcione, ¿no? Sino que simplemente ya no cuadra en el ambiente de lo que el país entiende. Entonces, el asunto es que frente a esa mentira, frente a esa realidad, perdón, a la tiranía impuesta, la solución está en arma tu comandito. Entonces, tiranía, comandito, titán, flaquito, de una vez le van diciendo al país, estás perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vas a estar perdido dentro de la vía electoral. Dentro de la vía electoral, el gran problema es, vamos a buscar cómo le decimos al país por qué va a volver a ganar Maduro. Gana porque las elecciones se hicieron en el cumpleaños de Chávez y con eso sigue sepultando al país en algo que para el país no importa, más allá de la porquería que promueve el gobierno para mantener la imagen de quien todo el mundo sabe es el padre de esta destrucción. Pues. Es quien logró capitalizar todo el socialismo carnívoro para traernos a esta realidad. Entonces todo el mundo entiende eso y simplemente estos geniales analistas y esta cantidad de basura que se encarga de generar la opinión van diciendo este festival de estupideces para poder de alguna manera ganar algún tipo de espacio mediático porque en los medios no se pueden decir la verdad. ¿Cuál es la verdad sencilla? Es inviable la vía electoral, no desde ahorita, no es ni siquiera del 2012, no es ni siquiera del 2004. En el 2004 simplemente quedó la certificación desde el proceso constituyente. Desde 1999 en Venezuela no hay ningún tipo de salida, ni jurídica, ni legislativa, ni electoral, y menos, para poderlo englobar completa, nada que tenga que ver dentro del marco de la democracia pudiese traer la salida del proceso revolucionario. Porque si no entendemos qué es un proceso revolucionario, si nosotros seguimos analizando el componente ideológico, si no podemos distinguir en fondo lo que es una dictadura y una tiranía, por supuesto estamos muy lejos de entender qué estamos viviendo y cuál es el instrumental necesario para poder salir de esto. Entonces, seguimos en el show electoral va a continuar, la mentira todavía alcanza para mucho país. Que participe o no participe en María Corina es lo que va a dar un poquito más o menos bulto y un poquito de bulla en cuanto a los comentarios internacionales. Todos comentarios internacionales que si no participa María Corina, todos esos comentarios internacionales desaparecen de 15 a 20 días antes de las elecciones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay un calendario donde te toca ahorita presentar y que sea aceptada tu candidatura. Ajá. El día de la presentación de la candidatura, ese día termina de morir la candidatura de María Corina o ese día la candidatura de María Corina porque un estudio dice, oye, sí, acéptela porque es buen negocio. Ese día la candidatura de María Corina se desforma. Esa es la realidad, ese es el fin de esa parte del cuento y tendrán que inscribir en los 2 días que dura el periodo de inscripción a al que el consenso de la oposición decida. Mis apuestas desde el año pasado van por Manuel Rosales, pero algo se pueden ocurrir, se puede inventar cualquier otra tontería. El asunto es, ¿qué pasa si María Corina pretende, como sería lógico, como para la gente que en algún momento creyó en ella y la acompañó antes de tomar las posturas 100% electorales, sería lógico que hubiese capitalizado
el gran malestar social para que de verdad se convirtiese en un ente que pudiese liderar la transformación necesaria del país. Eso de por sí está negado, ¿no? Porque hay un principio que parece que la gente no termina de entender. Si tú acompañaste 25 años la mentira y despertaste hoy, oye, qué bueno, perfecto, felicitaciones. Pero puedes entender lo mal que estamos si en 25 años estuviste acompañando la mentira. Si en 25 años negaste el proceso ideológico, si en 25 años, este, como, como técnicamente todos ellos admiten, subestimaron a Chávez. Si en todos estos años no fueron capaces de entender lo que estaba sucediendo en el país, en este gran despertar, que bueno, despertaste, pero ¿cómo entiendes qué es lo que hay que capitalizar? ¿Cómo entiendes qué es lo que hay que impulsar a la sociedad? ¿Cómo entiendes, después de decirle al país que vas a vivir un juego democrático, decirle la verdad de que el juego democrático simplemente es absolutamente inexistente para el mañana inmediato de Venezuela? Entonces, esos son, forman parte de esa gran cantidad de realidades que no tienen espacio en los medios, sino que lo único que tienen espacio son personajes como estos analistas y otra cantidad de generadores de opinión, expertos creadores de la pendejada que a mucha gente le gusta. Bueno, bueno, pero no terminé con el analista. ¿Te Dios animás santo. a que siga un poquito? Dice, los candidatos de la oposición tienen hasta el 25 de marzo para inscribirse. No está claro si el partido de Machado intentará insistir en su candidatura o si buscará apoyar a otro candidato. Hasta ahí estamos bien. Ujú. Pero llegó a otra gran conclusión. Es probable que una oposición fragmentada pueda ser una ventaja para la candidatura de Maduro. ¡Oh! Es Y tipo un sí, genio. no, pero espere que sigue. La combinación de una oposición dividida, una fuerte abstención y unos oponentes débiles le da la mejor oportunidad de ganar sin tener que cometer fraude. Bueno, lo único que tiene allí es eso, sin tener que cometer fraude. O Nosotros sea que explicábamos, asume que hubo fraude siempre. sí, y nosotros explicábamos hace tiempo que igual el gobierno pudiese ganar sin tener que cometer fraude. ¿Por qué? Porque el fraude ya está hecho, ¿no? Hay un punto que es importantísimo entender y es vital para poder comprender la realidad en números. En el 2015, cuando mi país irresponsable fue nuevamente a ese proceso electoral y se volcó en apoyo a esa oposición que puso cosas tan maravillosas como el guiado, en el 2015 eh, la oposición saca 7.200.000 votos, es lo que le reconoce el CNE. Y cada uno de los presidentes de la Asamblea Nacional, cada uno de los presidentes de la Asamblea Nacional eran de oposición, Julio Borges, Ramos Alú, Barbosa y El Guiado, toditos, junto con todos los diputados, decían que esa Asamblea Nacional era de una representación real del país porque era el fruto de más de 14 millones de votos. Es decir, si aquella oposición sacó 7.200.000, significa que el chavismo sacó casi 7 millones. Entonces, de una vez ellos van reconociendo que el chavismo cuenta con ese volumen de votos cuando todo el mundo sabe que es absolutamente falso. Tan todo el mundo lo sabe que cuando Maduro hace su elección, su reelección presidencial en el 2018, utiliza más o menos los mismos números. Se quita un poquitico, no pone los mismos números con lo que acababan de perder la Asamblea Nacional en el 2015, pero con votos suficientes sobre los 6 millones y pico para decir que él ganaba las elecciones del 2018. Todo el mundo sabe que eso es absolutamente falso, pero esa es la base de un reconocimiento en números, el cual fue facilitado por esa estructura opositora. Esos números tienen que sumarse a la realidad de lo que ha vivido el país en los años de diáspora. Por supuesto, el chavismo no va a decir que los que se fueron son chavistas, sino van a decir que los que se fueron eran de oposición, porque esos son los números que no va a cuadrar. Porque los que están retornando a la patria, de acuerdo al chavismo, es venezolano que se engañó por esa oposición, por lo tanto tiene un gran desencanto de esa oposición y huyó del país sin ningún tipo de necesidad, porque aquí todo está buenísimo. Seguro. Entonces, nosotros explicamos en números cómo el chavismo simplemente tiene que seguir apoyándose en esos 6 millones y pico de votos que son absolutamente falsos, pero legitimados por la oposición. En cambio, la oposición tiene que explicar cómo mantiene votos si el país huyó.
si el país, si un tercio del país ya no está? Y supuestamente ese tercio del país huyó del gobierno chavista. Entonces, quizás dentro de todo el análisis de pendejada que dice el analista este, lo único que está en el fondo es eso. Maduro puede ganar sin hacer mucho fraude. Sí, porque esa parte del fraude ya está hecho. No hay que hacer muchísimos cambios. Y hay una aceptación internacional, porque cuando se legitimó aquella asamblea, aquellos 14 millones y tantos de votos, se legitimaron los votos de chavismo. Eso es muy importante que la gente entienda, para que la gente logre comprender que no es que hoy, es que ellos no siempre han hecho lo mismo, siempre han trabajado para legitimar a la tiranía. Ahora aquí estoy un poquito en desacuerdo porque te voy a decir a quién invitó Venezuela para observar las elecciones presidenciales, para que veas que no todo es tan malo. Invitó a la Unión Europea, al Centro Carter, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños más conocida por CELAC, al CARICOM, a expertos de Naciones Unidas y el Bloque de Economía en Desarrollo de los BRICS. ¿No te parece claro y transparente? Oye, ¿no dijiste el centro Carter? Sí, 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 el Ah, Centro o Carter, sea, sí, con sede en Atlanta, sí, el no, primero, el el primero no puede primero. faltar. No puede No, faltarlo. Bueno, faltó la FARC y el ELN, pero ellos están allí, están no, presentes. no, no, pero a lo mejor después los invitan. Lo que invitaron ahora es toda gente que está ayudando a que sea transparente y todo eso, va. Bueno, son los mismos que han venido siempre a todos y cada uno de los bochinches y han validado cada una de las distintas estafas y fraudes consecutivamente y van validando fraudes por todos lados. Es la misma gente, ya son todos conocidos y reconocidos y forman parte de esa cosa que hay sectores del país que se quejan cada año, en cada año, cada rato, porque aquí hay elecciones a cada rato, tenemos que recordar que en 25 años van 31, este, 31 elecciones en 25 años para los que dicen que el chavismo no quiere hacer elecciones. Sí. Entonces, esa es la realidad de todo este tipo de cosas. La gente se queja de que no es posible que este tipo de organizaciones vengan a hacerlo, pero igualito van y votan. Igualito van y en su voto legitiman el sistema y legitiman esas organizaciones. Ahora, ¿cómo le haces creer a alguien de otro país que no hay elecciones libres, que no, la gente no tiene posibilidad de elegir si hay una elección por año? Es Yo una creo que barbaridad. lo básico es que lo entienda el venezolano. Tú sabes que intentar hacer que gente de afuera logre entender la realidad venezolana es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del venezolano no lo entiende. La gran mayoría Ujú. del venezolano la vive con resignación, pero ha sido incapaz de buscar entenderla para buscar salir del problema. El venezolano, lamentablemente, como en cualquier otra sociedad, requiere de liderazgo, pero no termina de entender que el liderazgo que reconoce constantemente ha sido cómplice. No es que le haya fallado algo o que el gobierno haya sido muchísimo más hábil. No, han sido cómplices, absolutamente serviles al proceso. Eso es importante que la gente termine de entenderlo para que pueda comprender. Y cuando decimos ese liderazgo nos abarcamos a todos, absolutamente todos. Aquí hay que entender ese principio. Desde el 2004 quedó científica y académicamente demostrado la inviabilidad del sistema electoral venezolano. Punto. Todo el que te llamó a votar dentro de este sistema, todo el personaje que, liderazgo político, liderazgo comunicacional, liderazgo académico, es decir, liderazgo que invitó a votar o es cómplice, complaciente de esta desgracia, o es un gran imbécil en cuanto al entendimiento de la política. Y es muy importante que el ciudadano común se separe del liderazgo para poder juzgarse como ciudadano común y poder juzgar al liderazgo que lo ha guiado a cada uno de esos fracasos. También es importante que el ciudadano común asuma su responsabilidad, porque hasta cuándo vas a ser guiado por esa clase de personaje. 25 años han demostrado esa realidad, es una constante, y es una constante que no va a cambiar no solo porque se cambien las figuritas, porque si la idea siempre es la misma, por supuesto el resultado va a ser exactamente el mismo.
Hay Hay, un... disculpa, Jenny, hay un punto, tú sabes que a mí me da mucha risa porque ahorita todo el asunto es, como cada una de las elecciones presidenciales, Maduro tiene miedo, igualito que Chávez tiene miedo. Entonces, Maduro está, mira, tiene miedo. Y él no, y él tiene miedo porque él no se quiere contar conmigo en unas elecciones libres. Por supuesto, si fuesen elecciones libres, Chávez Seguro. jamás se hubiese contado. Nunca se hubiese contado. El No. asunto es que ellos son dueños del sistema electoral. Usted está en tiranía y la tiranía es dueña de los poderes del país. Y por supuesto, al ser dueño de ese aparato, al ser dueño del sistema electoral, ¿dónde está el miedo? No importa el payaso que se ponga, no importa el chiste que quieran poner. Lo único que importa es poder hacer que un grupo de pendejos sean arreados y participen. Y que con eso se valide la mentira. Eso es lo único que importa. Es bien importante explicar que para el público y sobre todo para el público de afuera, están viendo una campaña que coloca como único candidato referencial a María Corina. Pero la campaña en la calle le dice a la gente, María Corina es la líder, María Corina ganó las primarias, pero recuerda que el candidato es el voto y la unidad. ¿Con qué le están diciendo eso al país? A la gente que cree que puede existir un cambio electoral, que lo importante es el voto y la unidad, no el candidato ni siquiera. ¿Por qué? Porque en cualquier momento tienes que salir del candidato. Y lo único que importa es que vayas a votar. Y eso es al final el único mensaje que va a quedar. Maduro tiene miedo. Maduro tiene miedo a contarse en unas elecciones limpias. Sí. Porque se presenta mañana fulanito de tal. Cualquiera. En unas elecciones limpias, por supuesto, Maduro pierde. ¿Por qué? Porque la realidad es que el país está destruido por el chavismo. Por supuesto que Maduro no gana una elección limpia, nunca. No importa el candidato. No importa el candidato. Eso sería lo de menos, como lo es hoy. No importa el candidato si hay elecciones en tiranía. Si hay elecciones libres, tampoco importaría el candidato en sí porque Maduro las perdería. Esas son realidades que hay que entender para poder quitarse toda la fantasía electoral. Estoy viendo que hay gente que está pidiendo la pureza de la elección. Entonces dicen que necesitan que vengan ah, observadores extranjeros y exhortan a que deben estar presentes el Centro Carter, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la ONU. Pero no Eso, estaban pidiendo limpieza. que eso para eso es lo único que están, para legitimar la cosa esta. Y hacen que venga lo peor. Es que, mira, sí, sí, por eso es que el país tiene que aprender a pasar facturas en serio. ¿Cómo es posible que se atrevan siquiera a abrir su hocico para decir una cosa como esa? Es algo de tamaña irresponsabilidad, es una cosa tan asquerosa que asusta. Y por eso es que el país tiene que ir despertando en el entendimiento general de toda esa idea, de todo ese esquema, de lo que significa el proceso de destrucción socialista. Pero que esta gente que está pidiendo elecciones libres dice que tienen que votar en el exterior sin restricciones, para juntar más votos, por supuesto, y también que todos los candidatos y partidos vayan a la elección sin exclusión, para que todos sean considerados por las mismas leyes. Lo único que yo leo aquí es legitimemos, legitimemos, legitimemos. Legitimemos en todos los sentidos, porque como hemos explicado, si tú vienes de un proceso de desconocimiento donde 60 y tantos países en su momento desconocieron al chavismo, justo muchos de esos países en donde hay la mayor población de venezolanos en el exterior, ¿qué pasa si tú vienes y dices, para que pueda haber un sistema electoral válido, tiene que ejecutarse en coordinación con las embajadas de Venezuela en esos países? Pero si fue Venezuela desconocido, su gobierno desconocido. Entonces vamos a legitimar desde ya. Vamos a legitimar a estas embajadas, terminar de legitimar de nuevo el gobierno, aún antes de las elecciones.
es todo tan asqueroso que es impresionante, porque como siempre lo hemos venido explicando, nosotros logramos conseguir un hito histórico impresionante, un hito histórico impresionante que se consigue frente a que la gente entendió en el 2018, igual que como lo habían entendido en el 2005, que el sistema electoral es absolutamente inviable. No hay que ir porque es un fraude. Lo que pasa es que la gente, para que lo entienda, necesitaba que se lo dijese la propia estructura cómplice. Entonces, eso es lo lamentable. En el 2005 sí fue voluntad de la gente, después la estructura cómplice decidió capitalizarlo. Pero en el 2018 la gente simplemente ya está totalmente, es esa veleta, ¿no? Es ese barquito a vela, totalmente pendiente de lo que le sopla el viento. El viento en ese momento le dijo, mira, no vayan a votar. Y ahora el viento le dice, ve a votar. El fondo es igual, estás en medio de un océano rodeado de todo lo que quiere hacer que te termines de hundir. Entonces, el proceso electoral lo que trae es esa posibilidad de que te sigas hundiendo más. Pues. El, nosotros tuvimos este hito increíble que fue el desconocimiento. Y ese desconocimiento obligó, entre tantas cosas, al reconocimiento de algo tan ridículo como el interinato del guiado. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ofreció Venezuela. Es importante, no solo la validación de aquella asamblea del 2015, sino la gente en las calles salió a validar al guiado y una gran cantidad de personajes venezolanos en el exterior que son de referencia, todos ellos hoy vinculados a la campaña de María Corina, salieron a hacer que el mundo reconociera al guiado. Bueno, y por supuesto, el guiado es una cosa totalmente ridícula y pusilánime, pero el punto es que hubo ese momento, desconocer al chavismo como gobierno. Y eso quedó, eso está allí. Entonces no tenemos embajadas en esos países porque el chavismo, el periodo del chavismo está desconocido. Para que se pueda votar, tienen que haber embajadas en esos países. Es decir, vamos a legitimar de una vez el proceso aún antes de la legitimación electoral. Simplemente la legitimación electoral lo que viene es a poner una firmita, ¿no? Porque todo viene desde antes. Como habíamos dicho, el interinato, lo dijimos empezando el 2019, venía a la reinstitucionalización de la tiranía y a garantizar la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. Estados Unidos está haciendo unos descubrimientos muy importantes porque siguen considerando a Venezuela como una amenaza Sí. y se dieron cuenta que no ha cumplido algunos compromisos clave pese a anuncios de elecciones. Pero el encargado para América Latina del Departamento de Estado, don Brian Nichols, dijo que los plazos anunciados por el Consejo Nacional Electoral son ajustados y que la situación de la nación sudamericana es profundamente preocupante. Es difícil llegar a estas conclusiones, ¿no? Sí. Y por supuesto pide elecciones limpias, ¿no? Y libres. No, 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 claro, son los plazos ajustados, pero eh, Nichols opinó que los incentivos que Estados Unidos y la comunidad internacional han puesto para que Venezuela celebre unas elecciones democráticas no han sido suficientes para motivar a Maduro a hacer reformas porque cree que está en riesgo su gobierno. ¿De verdad? Los tipos son geniales, de verdad, entienden todo el problema a la perfección. En realidad, toditos van a ir más o menos por lo mismo, ¿no? Pero al final para ir reconociendo, ¿no? Los plazos son ajustados, pero son... Y todo el mundo va a ir entrando en el carril de reconocer y llamar a un proceso imparcial y limpio, y a su vez ese lado de la comunidad internacional a decir que tiene que participar María Corina y todo lo demás. Pero hay un punto de la comunidad internacional que se ríe de todo esto, ¿no? Y Lula da Silva, Lula dijo de manera clara que María Corina al final lloraría. El Ujú. asunto es, y lo importante a todo esto, es que los que buscaron la opinión de Lula y de Petro fue el hombre serio, Gerardo Ley y María Corina. ¿Por qué? Porque son profundamente imbéciles. Porque no hay otra explicación. Porque tú no invitas a personal del Foro de Sao Paulo, directivo del Foro de Sao Paulo, de la estructura, el mecanismo que ha hecho posible la destrucción de Venezuela,
a que brinde su opinión sobre los asuntos de Venezuela. O lo haces porque eres profundamente imbécil o eres cómplice. No hay otra. Simplemente no hay otra. Si alguien tenía algún tipo de duda con respecto a esa realidad, yo creo que esto es algo que debería determinarle de quitar cualquier careta, cualquier venda que tengan, perdón. Porque no se puede ser tan imbécil. No se puede. Porque ni siquiera en el caso de Lula es nuevo. Porque cuando Capriles hizo el mismo ridículo en las elecciones del 2012, Lula también dio un video borracho, como perennemente está, de que su amigo Chávez iba a ganar porque ese Chávez, que no tenía nada que ver con Capriles, porque aquí todos amaban a Lula. ¿Eh? Y todavía lo siguen amando, no lo llaman. Y después ahora sale el otro tarado, el Leopoldo López, a decir que Lula tiene que tener un comportamiento imparcial. Es que es una cosa que avergüenza. Porque lo peor es que uno sabe que imbéciles no son. Y esto es muy No. difícil. Porque es bueno que la gente termine de entender, esta gente está graduada en las mejores universidades del mundo, han tenido un roce social e internacional extraordinario, cuentan con asesores de primera. Alguien en algún momento tuvo que haberles dicho, mira, estos son miembros del Foro de Sao Paulo. Y cuando ellos preguntaron qué es el Foro de Sao Paulo, explicarles, ¿no? Me imagino. Porque asusta, asusta que abusen así de la gente. Porque eso es en fin, abusar de la gente, humillar a la gente, burlarse de la gente. Eso es lo que hace. Ahora, este señor Brian Nichols, encargado para América Latina del Departamento de Estado, dijo que los vecinos de Venezuela, entre los que citó a Colombia, Brasil y Guyana, tienen procesos electorales transparentes y reivindicó que los venezolanos también merecen un sistema así. ¿Ese señor es encargado para América Latina del Departamento de Estado? Qué vergüenza. Cuando las elecciones de Lula están en entredicho por todos lados. Cuando las elecciones de Colombia sonaron toda clase de ruidos y no más allá del hecho electoral, la manipulación previa cuando le pusieron a aquel candidato a Petro, el viejito que bailaba en TikTok, Sí. que todo eso forma parte de la estructura para lograr un fraude electoral. Eh, Colocar algo tan despreciable que la gente no podía identificarse, como cuando aquí le ponían al faro, o cuando hacen que el país tenga mañana que poner, igual que en el 2006, a Rosales. Este, por supuesto, cualquier persona medianamente decente y con sentido común no puede con el asco y la repugnancia. Y entonces, por supuesto, no acompaña eso. Eso forma Rosales, parte de la ¿dónde? estructura. ¿Perdón? Rosales, ¿dónde es que está? ¿En gobernador de qué lugar? Él es gobernador del estado Zulia, por cierto. Me Vamos a una suena de cosa. algo. Te suena de algo porque Maduro nombró a Diosdado Cabello jefe supremo del estado Zulia. ¿Eso en qué parte de la Constitución está? Jefe supremo del estado. Bueno, el cargo de jefe supremo, por supuesto, no existe. No Ah, existe. no existe ese cargo. No, no existe en la Constitución, al igual que tampoco existen las inhabilitaciones. ¿Sabías tú que las Perdón. inhabilitaciones no existen? Pero toditos la han acatado. Leopoldo las acató en el No, no, 2007. no, Leopoldo frename acató un la poquito suya. ahí, frená un poquito ahí. ¿Cómo Ujú. que no existen si hay un montón de candidatos inhabilitados? No solo inhabilitado, sino que la principal candidata, María Corina, también acató su inhabilitación en el 2015. ¿Y de dónde salió? En el 2015 la inhabilitaron, pues le dio la gana, igual que ¿Y pero cualquier de otro. qué constitución salió? No importa, ellos las acatan, que eso es lo más sabroso de todo esto, ¿no? Entonces, Ah, porque esto es importante colocarlo en la balanza completa. Ellos han ido acatando todas las inhabilitaciones. Leopoldo, María Corina, Capriles, toditos han acatado su inhabilitación. Hoy María Corina desconoce la inhabilitación, pero recordemos que ya la había acatado. El asunto es que fíjate cómo se acata y se respeta algo que no está en el librito ridículo. Pero en el librito ridículo está muy claramente tipificado que el vicepresidente no podía ser candidato presidencial. Y Maduro era vicepresidente cuando fue candidato presidencial en la elección del 2013. Es decir, lo que sí está en el librito ridículo no importa para esa oposición. Y lo que sí está en el... Bueno, en realidad todo es tan absurdo y todo es tan ridículo. Que
que es increíble. Y entonces la gente tiene que terminarlo de comprender. Es absolutamente imposible estos 25 años de control, de sometimiento de la población a este nivel sin colaboración de esa oposición. Es absolutamente imposible que esto sucediese. Eso el país tiene que terminarlo de comprender. Porque en el momento en que se le quite al chavismo esa muleta, ese círculo de seguridad, ese anillo de seguridad, que es esa oposición, ahí viene la otra etapa. Ahí viene el ejercicio de la tiranía como tiranía. Eso es importante que la sociedad termine de comprender. Porque si esos ciclos no se cumplen, no se cumple el ciclo que lleva a la salida de esto. Ahora me quedé enganchada con el jefe supremo. ¿Cuál va a ser su función? Este no es el primer jefe supremo del Zulia. Lo que pasa es que antes le ponían otro cargo. Y aparte también existen los padrinos y las madrinas de Estado, pero eso no tienen tanta fuerza. Todo eso lo ido inventando, lo inventó Chávez y por supuesto Maduro le ha dado continuidad. ¿Cuál es su función? Hacer lo que le da la gana, pero aquí la función principal es simplemente un hecho, a mi entender, esto es exclusivamente a mi entender, un hecho de la campaña electoral de Manuel Rosales. Porque tú le pones a Diosdado allí y empiezas a victimizarlo. ¿No? Manuel, quieren detener a Manuel y el poder de las regiones. Manuel ha demostrado en más de una oportunidad que él es voluntad de cambio, que él sí es verdadera oposición al chavismo. Este, Sí, sí. entonces, por cierto, Manuel estaba inhabilitado y el chavismo le quitó su inhabilitación para que fuese candidato a la gobernación. ¿No le tuvo miedo? No le tuvo miedo, ¿vale? Y entonces ahí Ah, está Manuel, que como gobernador del Zulia, explicábamos también lo que garantizó que Manuel Rosales en el 2006 fuese candidato, que en aquel consenso donde los eventuales candidatos eran Julio Borges, Teodoro Pekov, María Corina y Manuel, lo que garantizaba que Manuel Rosales fuese el candidato es que él era gobernador, es decir, él tenía chequera. Los demás no tenían chequera. Entonces, por eso Manuel se convirtió en un sentimiento nacional. Y se convirtió en un nuevo tiempo, partido que no otra cosa que un nuevo ADECO, un grupo de ADECO que se separaron y montaron otro partido, se convirtió en uno de los principales partidos del país. Para allá fueron a parar todos incluyendo Leopoldo López, que llegó a ser vicepresidente de un nuevo tiempo. Leopoldo López, que venía de ser fundador de Primero Justicia, vicepresidente de un nuevo tiempo, y después fundó su propio partido. Partido que es bueno también recordar que su primera acción internacional, esto es muy importante, después de su fundación, su primera acción internacional fue ir a solicitar su inscripción en la Internacional Socialista. Entonces fueron a buscar y les dieron primero el espacio de ser oyente y después le dieron el espacio de miembros plenos. Esto es importante recordarlo ahorita para que la gente tenga conciencia del chiste. Este año, Voluntad Popular cumplía 8 años como miembros plenos de la Internacional Socialista. Este año en que la Internacional Socialista decide expulsar. Entonces, lo gracioso es que luego de la expulsión hay un comunicado de Voluntad Popular donde dice que ellos tienen 7 años sin ser activos en la Internacional Socialista. Es decir, de los después de ocho que años, Ah, Dios santo, es que no se puede ser tan ridículo. Este, y es importante que el país entienda, señores, en esos personajes le han hecho fijar sus esperanzas. Perdón, en esos socialistas ridículos, baratos, increíblemente, es que es difícil hasta calificarlos, ¿no? En eso, cómplices. exacto, porque el principal es la complicidad, ¿no? Pero el país debería terminar de entender que en eso le han hecho con eso sus esperanzas. En eso es lo que puede contra el socialismo carnívoro, contra el proceso revolucionario. Por favor, entendamos realidades. El chavismo desde el principio persigue, secuestra, tortura y mata. El chavismo desde el principio se dedicó a entregar nuestra soberanía en todos los sentidos. El chavismo desde el principio ha manipulado el sistema electoral. El chavismo desde el principio generó toda clase de procesos económicos para la destrucción del aparato
motor de Venezuela. El chavismo desde el principio estimuló que el venezolano tuviese que huir del país. El chavismo desde el principio ha hecho todo lo posible para que vivamos esta realidad. Y toda esta realidad ha sido acompañada por ellos y ha sido facilitada gracias a que ellos han hecho que el país, voto a voto, llevase a Venezuela a esta desgracia. Estaba viendo que don Maduro, para pedir que caigan las sanciones, hizo un ritual evangélico. 17.000 pastores. Entonces me puse a leer la noticia porque me pareció raro, ¿no? Entonces se vistió de blanco con su esposa para seguir el rezo, tomados de la mano. Sigo leyendo con estos 17.000 pastores a quien agradeció las oraciones, pero consignan que los representantes de las iglesias evangélicas se les garantizó la protección social con los programas aprobados por el régimen a través del titulado Iglesia Social. Ah, y entendí entonces. Claro, Ahora sí, 7.000 pastores que van a recibir eh, aportes. un muy buen negocio. Un muy buen negocio Claro. en muchos sentidos. No solo para los pastores que reciben lo suyo, sino que mañana los analistas van a poder decir de que los evangélicos se dedicaron, direccionaron su voto hacia Maduro por ese movimiento, porque el trabajo que ha hecho Maduro hijo en la dirección de culto ha sido extraordinario. Este, Nicolásito. sí, Nicolásito tiene un cargo ahí de presidente de algo y él va y de vez en cuando va a alguna iglesia evangélica y él mismo va y no sé, creo que oficia. Pero bueno, entonces todo eso forma parte de también otra escalada de negocio, porque es una escalada de negocios que le conviene muchísimo al chavismo, porque las iglesias evangélicas han ido creciendo muchísimo en Latinoamérica y por supuesto le van quitando espacio a la iglesia católica. Y es algo que creo que ya tocamos hace tiempo, ¿no? Por eso es que decíamos el otro día más canto gregoriano y menos pandereta, porque no es posible que la iglesia católica cada día sea más laxa y la gente vaya hacia la iglesia evangélica donde supuestamente tienen que ser más rectos en su comportamiento y o esta cosa que sucede globalmente donde hay gente que se convierte a la religión musulmana y entonces supuestamente la iglesia católica se hace más laxa para atraer gente. Entonces la respuesta sencilla está allí: menos pandereta y más canto gregoriano y pudiésemos construir una sociedad que respete más al individuo, a la familia, que se valore, que crea en la necesidad de un respeto y orden hacia lo que es correcto, no hacia la imposición de la Agenda 2030 que tanto le gusta al Bergoglio y sus seguidores. Bueno, vos sabés que yo soy católica, pero si la iglesia católica está perdiendo gente, no es por culpa de la gente, sino de Pancho. Sí, de Pancho y de todo este proceso de teología de la liberación que desde hace mucho tiempo viene, viene minando, sobre todo en Latinoamérica, y es bien importante tenerlo en consideración, entender que la teología de la liberación fue un trabajo impuesto desde el principio por la URSS para poder comprender cada este tipo de cosas y comprender que ese proceso de la teología de la liberación dio personajes como hasta el fundador del ELN. Es decir, son cosas que todo este movimiento de curas obreros, todo esto va amarrado, siempre va amarrado a la estructura de izquierda, siempre ha traído un proceso de debilitación de las sociedades, haciendo una sociedad más, más embrutecida, más corrupta, más banal. Todo eso va engrasado, encaja perfectamente Francisco del Bergoglio porque es parte de ese aparato. Entonces vemos todo este proceso de debilitación de Occidente. Todo tiene una sola lógica, todo está amarrado allí, todo al final es crimen, todo al final es izquierda, todo al final es socialismo. Sí, 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 lamentablemente. Eh, no sé, yo con esto de la religión mucho no puedo hablar porque no soy muy objetiva. Sé que Bergoglio le ha hecho mucho daño a la iglesia y
Me da muchísima bronca que sea el primer papa latinoamericano y para colmo argentino que haya dañado tanto, tanto, tanto a la iglesia. A todos nos duele en profundidad. Ahora dice que quería viajar a Argentina. No creo porque el presidente Milei hasta prohibió el lenguaje inclusivo, cosa que me parece fantástica. Sí. Ahí estoy totalmente a favor de que lo saquen porque si yo te digo ella, él o élie, voy a dejar, se van a terminar los femicidios, se va a terminar la violencia. No, 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 es que hay una No es cantidad de... El lenguaje inclusivo es parte de un festival de cosas que destruyen, ¿no? Tú sabes que cuando uno se pone a analizar, por lo menos eso, todas estas leyes pro agenda que están en España, ¿no? Y uno ve cada una de este tipo de manifestaciones y dígame lo que está sucediendo con la ley trans, que es una cosa realmente aberrante, ¿no? Y cómo han tenido la gente que manejarla. Y cuando uno resume esa realidad, llega a esa conclusión que leí en su momento. España es mi manicomio favorito, porque es como si estuvieran resumiendo y todas las locuras, todas están allí. Este, y ahí explica mucho lo que también, otra cosa que hemos comentado, porque ese proceso de, de rebelión LGTB y cada una de este tipo de cosas pro Agenda 2030 que van distorsionando gobiernos y van haciendo, abriendo espacio para que lleguen cosas como Boric, cosas realmente desastrosas para que personajes como Pablo Sánchez tuviesen tanta influencia durante, Pablo Iglesias, tanta influencia dentro del gobierno de Sánchez el tiempo que la tuvo y que hace ese lastre hoy. Todo este tipo de cosas es una sociedad que, que fue avalando esa locura, ¿no? Y esa locura penetró y de repente va imponiéndola. En el caso venezolano, el proceso revolucionario ya tenía el poder. Por lo tanto, es que entra todo este festival de progresismo, es cuando el gobierno va decidiendo que entre, porque eso no nace de la sociedad. Y eso es importante que la gente lo entienda. Ninguna de esas pendejadas, ni lenguaje inclusivo, ni movimientos LGBT, poniendo drag queen a leerle a niños, o la ley trans, o cada una de esas barbaridades, nada de eso nace realmente de la sociedad. Nace de pequeños grupúsculos que van siendo alimentados para generar una distorsión mayor. Cuando los procesos revolucionarios ya tienen el gobierno, como en el caso de Venezuela, este tipo de cosas la van dejando porque a ellos mismos les fastidia, pues no lo necesitan. No, no, ellos quieren mantener su control, no necesitan la dispersión. Entonces, la agenda lo obliga a que lo vayan haciendo. Sí, es bueno, ir haciéndolo con orden y con calma. Y así se va haciendo. Y eso simplemente viene a certificar la realidad de esos movimientos. Son absolutamente artificiales y simplemente buscan la destrucción del individuo, la familia, la sociedad y las naciones. Este viernes pasado fue el Día de la Mujer y yo me molesto mucho con que lo celebren porque el origen es trágico. Murieron 129 mujeres en un incendio Uh -huh. y ahora lo festejan en lugar de reconocer lo que pasó en esa huelga. Y no digo que no esté bien que la mujer quiera reivindicar sus derechos, pero hacer regalos y festejar y la alegría por el 8 de marzo no me parece correcto. A mí no me gusta que me feliciten. Qué lindo el Día de la Mujer. Y la mayoría de las personas a las que le preguntas, ¿sabes por qué es el 8 de marzo? No lo No saben. tienen ni la mínima idea. No tienen ni la mínima idea. Y bueno, y eso viene a ser casi que normal. ¿No? ¿Por qué? Porque precisamente no se le ha explicado a la gente qué es lo que se conmemora. Qué se conmemora para que haya sido generalizada una celebración. La gente no lo puede conectar. Y hasta en cierta manera viniese a ser entendible. Pero el asunto es que hoy esa celebración sigue siendo, bueno, no sigue siendo, sino que hoy está absolutamente manipulada, donde tenemos una sociedad donde la mujer está perdiendo su posición como mujer, su valía real como mujer.
la mujer es una cosa simplemente hermosa, mágica, es un todo realmente increíble, que por supuesto venimos con el cuento de que si necesito un día, que si necesito un mes, nada de esto. El Día de la Mujer es todo y cada uno de los días. Esposa, madre, madre. Simplemente ya eso la eleva sobre cualquier hombre por mucho. Entonces, la realidad de que esta cosa que es hoy el Día de la mujer tenga que celebrarla con trans como reinas de belleza, con trans como competidoras en deportes, con trans colocadas como la mujer del año. Entonces, yo creo que vamos para eso que están celebrando. Háganse muchas preguntas sobre quiénes están impulsando eso, donde la mujer deja de ser mujer, donde la mujer deja su posición para darle paso a aquello como representación de ellas. Claro, porque las mismas mujeres que festejen que un hombre convertido en mujer es la reina de belleza o que un hombre que se autopercibe mujer suba a un ring y destroce a una rival mujer de nacimiento, Uh -huh. o que vaya un hombre que es muy mal nadador, entonces se autopercibe mujer y gana todas las competencias. Por Pero porque supuesto, tiene más fuerza, porque lógico. su cuerpo es distinto. Claro, y es allí donde la mujer tiene que preguntarse, más allá de hasta el no entendimiento de qué es lo que se conmemora, preguntarse qué es lo que se celebra, porque simplemente como mujer están siendo desplazadas. Y Algo aparte ves, vergonzoso. ves a las feministas y te Uf, avergüenza que sean mujeres. no, eso es impresionante, una cosa que realmente asusta, asusta, y forma parte de ese proceso de destrucción de la sociedad, ¿no? Porque eso ataca directamente a la familia. Y eso, por supuesto, va generando al final naciones débiles, naciones tan increíblemente débiles. En estos días estaba leyendo un artículo de la preocupación de la debilidad, por la debilidad de Occidente que tenía Solzhenitsyn. Y él mismo habla sobre ese asunto de por qué Occidente está técnicamente perdido por su debilidad. Entonces, cuando uno toma ese ejemplo, ve la realidad actual y recuerdas, este, tengo un lapso con este agente ruso que escribió las cartas de amor para América, donde él explica cómo él era parte de esa estructura que venía a promover esto que estamos viviendo hoy, la debilitación de Occidente, y las sumas a la estructura de lo que conversábamos hace rato de la teología de la liberación, y te das cuenta hoy dónde existe el liderazgo fuerte, dónde está la sociedad debilitada, hacia dónde nos están diciendo que miremos como correcto, de dónde nace el discurso de diseñador que encanta y funciona, porque simplemente atiende a la realidad y a la necesidad que tenemos todos de orden, respeto, valores, principios. Entonces cada una de estas cosas está muy bien cuadrada, muy bien organizada. Simplemente hay que abrir los ojos, entender un poquito y en ese entender reconocer quienes han acompañado la mentira, quienes van aplaudiendo esa agenda, quienes buscan que ese sea el camino a seguir, quienes lo rechazan, quienes quieren un mejor futuro, un mejor mañana para los suyos y su país. Vos sabés que mi memoria es bastante mala, pero mis deditos van rápido. Thomas Schumann, Nada, la carta de amor a ya estamos. América. Mi memoria es trágica. Pero y él nos da allí un mapa de una realidad, y una realidad que es evidente, que simplemente es evidente, está allí, y es bueno que la gente se reencuentre con ella. Noel, ya nos queda muy poquitito tiempo, pero me gustaría que la gente le prestara un poquito más de atención a tu mensaje. Sé que muchos están despertando y lo veo en las redes sociales y hay gente que escribe y lo va diciendo. Esto del adelanto de las elecciones no es la primera vez que decís algo y al poco tiempo se cumple. Simplemente
ves la realidad y sabes leer detrás de la noticia o detrás de lo que nos quieren decir. Maduro y Cabello se odian y lo hace jefe supremo, que odio, odiame a mí así, no hay problema. Eh, entonces, se creen todo, no ven el después. Y creo que lo más importante de tu trabajo es que nos mostrás lo que no vemos, lo que no sabemos ver. Y eso te lo agradezco profundamente y que lo hagas cada semana con nosotros. No, Jenny, gracias a ti, gracias al profe por darme la oportunidad de hacerlo, de compartir y de llamar a este despertar por Venezuela y por cada uno de nuestros países que se ven afectados por el proceso revolucionario. Ujú. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros volvemos a encontrarnos el próximo sábado a la medianoche, Dios mediante, y no se olviden, perdimos una hora. A las 2 de la mañana nos fuimos a las 3 de la mañana, pero en noviembre tenemos 7 horas de programa. Chao.